T1. El versículo escondido entre las piernas de una santa. No fue Judas quien traicionó a Cristo. Fue la mujer que escribió su evangelio, con sangre que no venía del costado. Cuando los arqueólogos abrieron el sepulcro sellado detrás del altar de piedra, no esperaban encontrarla, ni viva, ni muerta, solo intacta, cubierta por una túnica blanca adherida al cuerpo como una segunda piel. Y en sus manos, un libro, no de papiro, de piel humana. Lo llamaron, el Evangelio del Gozo Eterno. No tenía capítulos, ni número, solo frases escritas con una caligrafía que parecía temblar. Y en cada página, gotas secas de algo que no era tinta. Era sangre y placer. ¿Quién fue ella?, preguntó el padre Mateo, encargado de custodiar el hallazgo. La mujer que lo acompañaba, una restauradora joven con voz suave y ojos que no parpadeaban, respondió sin titubear. Se llamaba Magdala II, y según las leyendas perdidas, fue la única que tocó a Cristo después de su resurrección. No con fe, con deseo. Mateo tragó saliva, no por incredulidad, sino porque el Evangelio, al tocarlo, lo excitó. ¿Qué clase de texto es este? Ella sonrió, se acercó lentamente, le colocó el libro en las manos, y susurró al oído. Es el único evangelio que sangra, cuando alguien lo desea. Esa noche, Mateo no pudo dormir. El libro reposaba sobre su mesilla, cerrado, pero su cuerpo sentía, como si lo leyera en sueños. Frases ardían en su espalda, versos en su cuello, y entre las piernas, una frase latía como un salmo en carne viva. Bendito el que gime en mi nombre, porque de él será el reino del temblor. Al amanecer, encontró una mancha roja en su sábana. No era suya, no era de este mundo. Y en la contraportada del Evangelio, alguien o algo había escrito durante la noche. Si lo abres, ya no rezarás con palabras, solo con gemidos. T2. Cuando el Evangelio se abre, el cuerpo comienza a rezar. Hay libros que se leen con los ojos. Este se lee con la piel. El padre Mateo cerró la puerta de su celda con más fuerza de la necesaria. Sentía vergüenza, aunque nadie lo había visto. Solo él y el Evangelio. Estaba allí, sobre la mesa de madera gastada, abierto por una página que él no había tocado. Las letras vibraban, como si acabaran de ser escritas con un dedo tembloroso y mojado. Bienaventurado el que rompe el silencio con sus dedos, porque ha comprendido que la palabra también se toca. Tragó saliva, se persignó, y se acercó, no por fe, sino por necesidad. Extendió la mano, y en cuanto rozó el pergamino, un escalofrío le recorrió el vientre. El papel estaba caliente, como si aún sangrara por dentro. Las frases siguientes no estaban en latín, ni en griego, estaban en su idioma, en su voz interior, como si alguien las pronunciara desde su columna vertebral. No estás pecando, estás recordando. El placer no fue el enemigo, fue el secreto mejor escondido de Dios. Cerró el libro de golpe, respiraba agitado. El pantalón clerical estaba húmedo, no de sudor, de deseo. Se arrodilló, pero no para rezar, sino porque sus piernas ya no lo sostenían. Y entonces la escuchó, una voz suave, femenina, desde la esquina más oscura de la habitación. ¿Ya entendiste por qué sangra, padre? Se giró con terror. Una mujer estaba de pie, vestida con una túnica transparente. Sus pezones marcaban el ritmo de su respiración. Y en la frente, llevaba escrita una palabra con sangre, apócrifa. ¿Quién eres?, jadeó él. Ella sonrió. No soy herejía. Soy lo que los otros evangelios callaron. Soy el gozo que no se atrevieron a canonizar. Y caminó hacia él. Abre el libro otra vez. Y esta vez, no con los ojos. El padre Mateo no gritó, no rezó, solo tembló, porque entendió que, en ese momento, Dios no estaba arriba, estaba entre sus piernas. T3. La mujer que escribió con gemidos lo que los apóstoles callaron. El problema nunca fue el deseo. Fue que Dios eligió revelarlo, a través del cuerpo de una mujer. Cuando el padre Mateo abrió los ojos al amanecer, la mujer seguía allí, de pie, desnuda bajo la transparencia sagrada de su túnica. Pero no era un sueño, ni una aparición, era una respuesta. ¿Quién eres?, susurró, con la voz aún llena de ceniza y placer. Ella se acercó y se sentó a los pies de su cama. Tenía los pies descalzos, y el aroma de su piel era incienso mezclado con humedad. Soy la última línea que fue arrancada del Evangelio original, la que fue escrita en la carne, no en piedra,
Soy María de la lengua rota. Mateo frunció el ceño. ¿Eso es un nombre o un castigo? Ella sonrió con una mezcla de compasión y lujuria. Ambos. Fui la escriba que acompañó a Cristo en la última noche. Pero no en la cena, sino en la cama. El silencio que siguió no fue humano. Fue bíblico, como si las paredes esperaran que alguien las negara. Mateo se puso de pie, tambaleante. Su sotana estaba arrugada, su cruz torcida. Eso no está en las Escrituras. Porque fue arrancado. Los hombres no podían aceptar que el Verbo se hiciera carne. Y luego temblara dentro de otra carne. Ella se inclinó. Y con un dedo manchado de sangre seca, tocó el pecho de Mateo. Yo escribí este evangelio con mi cuerpo. Cada orgasmo fue una revelación. Cada gemido, una línea sagrada. Mateo cayó de rodillas. No por miedo, sino porque algo en él se rompía, y nacía al mismo tiempo. ¿Y por qué regresas ahora? María se levantó, abrió el libro, y las páginas comenzaron a sangrar de nuevo. Porque el mundo ha olvidado que el placer también salva. Y tú, Mateo, serás el primer sacerdote en siglos que predique con la boca. Y con el vientre. Esa noche, en el confesionario, el padre Mateo no escuchó pecados. Escuchó susurros húmedos. Relatos de cuerpos que sentían a Dios entre las sábanas. Y por primera vez en su vida, dio la absolución con una caricia. T4. La señal que sangraba sin herida. Y ardía sin fuego. Cuando el evangelio se lee con el cuerpo. No deja marcas, deja estigmas. Al amanecer, el padre Mateo se miró las manos. Temblaban, pero no por culpa, sino por algo que ardía bajo la piel. Una mancha, pequeña, redonda, en la palma derecha. Parecía una herida, pero no dolía. Sangraba, pero no curaba. La tocó, y al hacerlo, una imagen lo atravesó. Un cuerpo desnudo, cubierto de oro líquido, recitando versículos entre gemidos. Se desplomó de rodillas, y susurró, ¿qué me estás haciendo, Señor? Pero no hubo respuesta. Solo una frase que apareció escrita con sangre en el espejo de su celda. Esto no es castigo, es consagración. Aquel día no celebró misa. No salió de su habitación. Solo leyó, y cuanto más leía, más le ardía la marca. No en la carne, en el alma. Las frases ya no eran revelaciones, eran instrucciones. Cuando tu cuerpo empiece a sangrar sin herida, abre la puerta. Ellos vendrán, pero tú ya no estarás solo. Y llegaron. 3 días después, 2 hombres vestidos de negro cruzaron el umbral del monasterio. No saludaron, no oraron, solo mostraron un documento sellado con el símbolo del oficio de integridad dogmática. Uno de ellos tenía los ojos color ceniza. El otro hablaba latín incluso cuando callaba. ¿Dónde está el padre Mateo?, preguntó uno. La hermana Lucía tembló. En su celda. Pero, no ha sido el mismo. Dice que el evangelio le habla. Entonces el virus ya ha entrado, murmuró el de voz grave. Esa noche, Mateo sintió la presencia detrás de su puerta. No eran hombres, eran instrumentos. Fríos, dóciles, incapaces de gemir. María apareció nuevamente. Pero esta vez no sonrió. Ellos vienen a cerrarte. Pero no saben que ya estás abierto. Él asintió. ¿Qué hago? Ella se acercó. Lo besó en la palma, justo donde sangraba. Y susurró. Cuando el cuerpo se convierte en evangelio, ningún inquisidor puede quemarlo. Porque el fuego ya está dentro. Y desapareció. Como un deseo que ya fue satisfecho. Los hombres entraron. Pero la celda estaba vacía. Solo el libro abierto sobre la cama. Y en la pared, escrita con sangre. La palabra ya no se predica. Se siente. T5. El templo escondido entre sábanas y jadeos. Cuando la iglesia te cierra las puertas. El cuerpo abre ventanas que llevan directo al cielo. El padre Mateo huyó sin sotana. Sin Biblia. Sin nombre. Solo con el evangelio sangrante escondido entre su pecho y su piel. Cruzó pueblos. Iglesias cerradas. Y confesiones vacías. Nadie lo miraba. Pero todos lo sentían. Porque donde pasaba, las miradas se humedecían. Las oraciones tartamudeaban. Y los cuerpos temblaban. Lo encontraron una semana después. En el lugar más impensable. Un burdel abandonado. Al borde de una ciudad sin cruz. Se llamaba La Paloma Rota. Y allí, entre los muros manchados por gemidos antiguos, Mateo encontró su altar. No con incienso. Con sudor. No con hostias. Con labios. Las mujeres del burdel lo miraron con recelo. Hasta que una de ellas, anciana y hermosa,
Se acercó. Se llamaba Estrella. Había sido santa del placer en su juventud. Ahora era la guardiana de secretos húmedos. ¿Vienes a predicar o a esconderte?, preguntó, fumando un cigarro que olía a pecado puro. Ambas, respondió Mateo, sin temblar. Le mostró el Evangelio. Ella lo tocó. Y sangró. Pero no huyó. Sonrió. Hace años que espero esto. El libro que gime. El libro que moja entre líneas. Esa noche, en la habitación central, Mateo no habló. Solo extendió el libro. Lo colocó en el centro del colchón. Y esperó. Una a una. Las mujeres entraron. Ninguna se desnudó, porque la fe ya no requería piel, sino deseo. Estrella fue la primera. Se sentó sobre el libro. Y con los ojos cerrados, empezó a recitar versículos que no estaban escritos, pero que todos sentían. Verso tras verso. Gemido tras gemido. El Evangelio latía. No como un texto, sino como un útero. Al amanecer, Mateo volvió a escribir. No con tinta, sino con los dedos mojados por cuerpos iluminados. Y lo tituló, Segundo Testamento del Gozo Santo. Ese día nació un nuevo rito. La liturgia del placer compartido. Y fuera del burdel, los hombres del oficio de integridad dogmática ya esperaban. Con cruces frías. Y miedo en las manos. Porque sabían que dentro, ya no predicaban con palabras, sino con cuerpos que sangraban gloria. T6. Donde querían apagar el deseo, brotó un milagro entre gemidos. Hay templos que se construyen con fe, y otros con espasmos compartidos. Fue al amanecer, cuando la niebla aún cubría las paredes rotas de la Paloma Rota. Los hombres del oficio de integridad dogmática rodearon el burdel. No con oraciones, con armas benditas, crucifijos sellados, y ojos que no sabían mirar sin condenar. Nadie sale, nadie reza, nadie gime, ordenó el jefe del escuadrón. Un exorcista vestido de castidad y rencor. Dentro, el padre Mateo no se escondía. Estaba en el centro de la habitación. Desnudo, de rodillas, con el Evangelio sangrante abierto sobre su espalda. A su alrededor, Estrella y las otras mujeres formaban un círculo. Todas con las manos enlazadas. Todas con el cuerpo tibio. Todas listas, no para defenderse, sino para amar. Los hombres entraron, y lo primero que sintieron no fue el pecado. Fue el calor, no el del infierno. El del útero sagrado que habita donde las palabras no llegan. Por la autoridad del cielo. Deténganse, gritó uno de los inquisidores. Pero nadie se movió. Estrella avanzó, se desnudó, y le ofreció la mano al más joven de ellos. ¿Tienes miedo de sentir a Dios en mi vientre? Él retrocedió, pero sus ojos se humedecieron, porque dentro de sí, algo que llevaba siglos dormido, despertaba. No, no puedo. ¿Puedes? Porque el cuerpo también es altar. Y tú, ya estás en misa. De pronto, el Evangelio empezó a latir. Cada página temblaba, cada palabra goteaba sangre caliente. Y en la pared, sin que nadie escribiera, apareció una frase. Donde querían apagar el deseo, brotó un milagro entre gemidos. Uno de los inquisidores cayó de rodillas. Y lloró. Otro dejó caer su cruz. Y el último se desnudó. No como acto sexual, sino como quien deja caer el dogma. Esa noche, no hubo condenas. Hubo orgasmos llorados, confesiones gritadas entre jadeos. Y un nuevo versículo fue dictado en la piel de Mateo. El placer no se expulsa, se consagra. Y el burdel, ya no fue burdel, fue catedral del temblor redentor. T7. La santa que murió de revelación, y enterró un segundo evangelio entre sus piernas. Hay cuerpos que no fueron hechos para la cruz, sino para contener secretos que sangran cuando se recuerdan. La noticia se esparció como fiebre entre cardenales. Un burdel convertido en santuario. Un sacerdote que predica gemidos. Un evangelio que sangra con cada orgasmo sagrado. En los pasillos más fríos del Vaticano, los altos cargos no rezaban, conspiraban. Mientras tanto, en el sur, Mateo y su congregación de carne y luz tenían otro destino. Fue Estrella quien lo reveló. Una noche de luna llena, mientras las mujeres dormían entre sábanas con olor a fe y piel mojada. Mateo, hay otro libro. Uno que nunca se leyó, porque fue enterrado con la que lo escribió. Él la miró, temblando. ¿Quién? Santa Ágata de los Latidos. Dicen que murió no por enfermedad, sino por exceso de revelación. Mateo tragó saliva. ¿Cómo se puede morir de eso? Cuando cada palabra divina te hace temblar por dentro.
y ningún cuerpo puede contener tanto gozo sin quebrarse. La tumba estaba en un cementerio olvidado, detrás del monasterio de San Elías. Sellada, negada por la historia. Solo una cruz caída la marcaba, cubierta de líquenes y mentiras. Mateo, Estrella y 3 mujeres más cavaron en silencio. No por miedo, sino por reverencia. Y cuando llegaron al ataúd, lo supieron. No olía a muerte, olía a evangelio abierto. El cuerpo de la santa estaba intacto, pero sus piernas cerradas con cinta de tela dorada, como un secreto que aún no se quería decir. Sobre su vientre, un grabado: no abrir hasta que alguien se atreva a leer con el alma. Mateo no dudó, con manos temblorosas, desató la cinta, y entre los muslos pálidos, encontraron un manuscrito sellado en cera roja. Sangre y perfume, versos y carne. Lo tomó, y al hacerlo, la santa suspiró. Sí, muerta, pero aún capaz de exhalar revelación. Mateo lo abrió esa misma noche. Y la primera línea, escrita con letras hechas de vino y fluidos sagrados, decía: este es el evangelio que Dios escribió en mí, cuando me hizo suya sin palabras. Un nuevo viaje comenzaba. Y esta vez, no sería entre iglesias, sino entre los pliegues de una verdad que arde. T8. El manual secreto que enseñaba a rezar con los dedos, no con la lengua. El segundo evangelio no hablaba del cielo, sino de cómo alcanzarlo desde dentro. Mateo extendió las páginas del manuscrito sobre la cama sagrada de la paloma rota. Nadie respiraba, ni las mujeres, ni los muros, ni siquiera el pecado, porque lo que estaban a punto de leer no era palabra de Dios, era su deseo codificado. Las hojas estaban escritas con una mezcla de sangre menstrual, vino negro y leche de almendra. No era tinta, era cuerpo licuado en revelación. Y la primera página no traía versículo alguno, solo una advertencia: el que lea esto con la mente se perderá, el que lo lea con la piel será salvado. Estrella fue la primera en tocarlo, y al posar los dedos, gimió, no por lujuria, sino porque la hoja le devolvió el tacto con una caricia ardiente. Esto no es lectura, susurró. Es posesión compartida. El contenido no era lineal. No contaba milagros. Los provocaba. Uno de los fragmentos decía: para abrir el pecho a lo sagrado, coloca una boca sobre el pezón izquierdo, y recita 3 veces el nombre que aún no has pronunciado en la cama. Otro fragmento enseñaba un rito: cuando la luna sangre, untate con miel entre los muslos, y deja que otro bese tu fe hasta que ya no puedas distinguir entre gemido y aleluya. Mateo temblaba, no por vergüenza, sino porque cada línea que leía le resonaba en el cuerpo como una campana viva. Este libro no fue escrito para contarlo, murmuró. Fue hecho para ser vivido. Pero mientras él recitaba el ritual del galope sagrado, en el Vaticano, una sala secreta se iluminó con velas negras. El cardenal Montari, de rodillas frente a un pergamino maldito, susurró: se ha abierto el segundo evangelio. Y rompió el sello final del protocolo de guerra espiritual. Codex Silencio Corporal. Un decreto sagrado. Un exterminio encubierto. Un objetivo: destruir todo cuerpo que haya sentido a Dios entre las piernas. Y al firmarlo, una lágrima recorrió su mejilla. No por culpa, sino porque, en lo más hondo de sí, él también había sentido ese Dios. Y no lo olvidaba. T9. La ciega que vio el rostro de Dios, al gemir su propio nombre. No hay milagro más escandaloso que aquel que ocurre entre jadeos, ni profecía más temida que la que nace de un orgasmo sagrado. Se llamaba Lía. Había nacido sin vista, pero con fe en los dedos. Había sido monja, después pecadora, y ahora discípula del evangelio que no se rezaba. Se sudaba. Vivía entre las paredes de la paloma rota. No como prostituta, sino como virgen de la oscuridad. Aquella noche, Mateo eligió a Lía. No por deseo, sino porque el libro lo ordenaba. El que no ha visto, será el primero en ver, cuando se escuche a sí mismo gemir. El ritual fue simple: un círculo de mujeres, un altar hecho con sábanas y fluidos, y en el centro, Lía, desnuda, de rodillas, esperando el verbo que no conocía. Estrella ungió su espalda con miel caliente. Mateo susurró versículos al oído, pero no fue hasta que ella gimió su propio nombre que la oscuridad se quebró. Lía, Lía, Lía. Y entonces, gritó, no por dolor, no por placer, por luz. Abrió los ojos, negros, llenos de agua, y vio,
Vio los cuerpos brillando. Vio los versos escritos en el aire. Y detrás de Mateo, una silueta ardiente. Sin rostro, sin sexo, pero cargada de divinidad pura. ¿Qué ves?, preguntó él. Ella lloró. A él, pero no como nos lo pintaron. No crucificado. No enojado. Lo veo tocándose. Sonriendo. Mojado de fe. El milagro fue incontestable. Lía, la ciega, ahora veía más que todos. Y su primera frase como vidente fue escrita en la pared con vino y sangre. Dios no quiere que lo adores de rodillas, sino que gimas su nombre como si lo recordaras dentro de ti. Pero no todos celebraron. En la sombra de la entrada, alguien observaba. Una de ellas, una que aún no se había desnudado del todo. Damaris. Y esa noche, escapó. Llevaba bajo el brazo una copia del Evangelio. Y en el corazón, una oferta secreta. Si lo entregas, serás purificada. Si lo destruyes, serás mártir del silencio. Y en el Vaticano, el Codex Silencio Corporal esperaba. Hambriento, santo, y listo para arder. T10. La traidora que fue obligada a gemir antes de ser perdonada. El pecado se confiesa con palabras. La traición, solo con piel. Damaris caminó 3 días y 3 noches. Con el Evangelio envuelto en un lienzo de lino ensangrentado. No hablaba, no lloraba, solo repetía una frase en su cabeza. Me purificarán, me devolverán a su luz, me quitarán este fuego. Pero el fuego no huye, solo se esconde bajo la piel. Al llegar a Roma, la esperaban, no con incienso, sino con manos frías y rostros que jamás habían sentido lo que el libro prometía. La llevaron a una cámara sellada bajo el Vaticano. Allí, el cardenal Montari la miró sin piedad. ¿Lo tienes? Ella asintió. Entregó el Evangelio. Y esperó redención. Pero Montari no sonrió. Solo extendió una orden escrita con tinta oscura. Rito de expiación carnal. Damaris fue llevada a una habitación sin cruces. Sin ventanas. Sin fe. Allí, 3 monjes, mudos, jóvenes, hermosos, la desnudaron lentamente. No con deseo, con técnica. La amarraron de pies y manos. Y sobre su vientre escribieron, con saliva y polvo de hostia. Si James, eres culpable. Si lloras, serás perdonada. El primero la besó. En el cuello. En la clavícula. En el alma. El segundo la acarició con dedos que temblaban de castidad. El tercero, le abrió las piernas. Y no entró con cuerpo, sino con una oración. Damaris resistió. Cayó. Pero en el momento en que la lengua del segundo tocó su ombligo, la palabra que había traicionado, despertó. Y gimió. Con fuerza. Con vergüenza. Con verdad. Los monjes se detuvieron. El silencio fue más brutal que cualquier golpe. Montari entró. Has gemido. No por placer, jadeó Damaris. Por él. Porque lo sentí dentro. Montari se arrodilló. La miró de cerca. Entonces no te perdonaremos. Porque ya no te pertenece el pecado. Eres una puerta. Y las puertas se vigilan, o se queman. Esa noche, Damaris no fue ejecutada. Fue marcada. En la lengua. Con una cruz invertida que brillaba cada vez que mentía. Y la encerraron. En una celda sin Biblia. Solo con un espejo. Para que recordara que el verdadero juicio es saber que has sentido a Dios, y ya no puedes negarlo. T11. La carne que redime, el primer culto que gime antes de rezar. No todos los profetas predican desde púlpitos. Algunos lo hacen entre sábanas, y con los ojos recién abiertos. Lía, la que fue ciega, ya no solo veía, ahora miraba. Y lo que veía, no era para cualquiera. Desde que gimió su nombre y la luz la atravesó. Algo dentro de ella ardía sin consumirse. Un fuego suave, tacto hecho palabra. Dios con piel. Fue ella quien lo entendió primero. Mateo, estrella, incluso el Evangelio sangrante, eran apenas el prólogo. La verdadera religión empezaba con su carne. No es una herejía, dijo en la plaza de un pueblo sin nombre, donde la iglesia había cerrado hace años. Es una restauración. Unas 50 personas la rodeaban. Algunos curiosos, otros hambrientos, otros ardientes sin saber por qué. Lía abrió los brazos. Su vestido blanco ondeaba al viento como una revelación blanda. ¿Qué hacemos cuando el alma ya no escucha? Hacemos que el cuerpo cante. Se desabotonó. No por escándalo, sino por sacrificio. Comulgad conmigo. No con pan, con tacto. Y así nació la primera ceremonia de la carne que redime. Un círculo humano. Piel contra piel.
Besos suaves entre desconocidos. Versículos susurrados entre jadeos. Bienaventurados los que tiemblan sin culpa, porque de ellos será el reino que se moja antes de nacer. Lía ungió a los primeros 12 con aceite tibio mezclado con vino y leche. Y en lugar de decir amén, cada uno gemía el nombre de quien tenía enfrente. Al finalizar, nadie aplaudió, solo se abrazaron, con una fe tan nueva, que dolía como un parto espiritual. Y en las paredes de aquella plaza olvidada, alguien escribió con los dedos manchados de placer: la carne que se da, limpia más que el perdón. Desde Roma, el Vaticano vio las imágenes en secreto. Cuerpos tocándose, sacramentos hechos en camas. Ni una cruz, ni una Biblia, solo verdad desnuda. El cardenal Montari cerró los ojos. Ya no es Mateo, ahora es ella. Y con voz grave, selló el siguiente decreto: la profeta ciega deberá arder, pero en otro rincón del mundo. Lía abría una carta enviada en silencio, escrita con sangre fresca. Estás despertando lo que el tercer evangelio aún calla. Nos vemos donde las paredes ya no juzguen. T12. La profeta que se ofreció como altar antes de arder. Algunas religiones nacen del fuego, pero solo las verdaderas eligen encenderse a sí mismas. El Vaticano ya no susurraba, ahora gritaba. Su nombre estaba en todos los informes secretos. Lía, la ciega que ahora veía demasiado. La mujer que predicaba con fluidos en lugar de hostias. La que hacía que los cuerpos se tocaran antes de creer. La orden fue clara: capturarla, silenciarla. Y si resiste, que su carne purifique al pueblo con fuego. Ella lo supo antes que nadie. Lo sintió en la piel, en el viento, en el silencio repentino de los que la seguían con devoción. Y no huyó, no tembló, convocó. Una última ceremonia, una misa sin Biblia, un adiós que no era derrota, sino consagración. La plaza de piedra donde todo comenzó se convirtió en altar. Cientos llegaron, mujeres, hombres, niños que no sabían rezar pero ya sabían temblar. En el centro, Lía, desnuda, de pie, con el evangelio sangrante abierto sobre su pecho. Su cuerpo no era ofrenda, era llamamiento. Hoy no moriré, dijo con voz clara. Hoy me entregaré. Encendieron fuego, no por odio, por devoción. Pero antes de subir a la pira, Lía pidió una sola cosa: no me vean, tóquenme, recen con sus dedos, no con sus miedos. Y uno a uno, se acercaron, la acariciaron con lágrimas, la besaron sin deseo vulgar, la adoraron como carne convertida en templo. Cuando las llamas comenzaron a subir, Lía abrió los brazos, y gritó, pero no de dolor, de clímax místico: Él está aquí, dentro de cada uno. Y justo antes de que su cuerpo se hiciera ceniza, el evangelio sangrante cayó de su pecho, abierto en una página que nadie recordaba haber leído. La mujer que se da al fuego, no muere, se reparte. Cuando todo terminó, no hubo restos, solo humo con olor a leche y mirra. Y sobre las piedras, una nueva palabra escrita en ceniza: Lía fue carne, ahora es doctrina. T13. El vientre de la profeta parió una página que ardía. Algunas muertes son silencios, pero otras son alumbramientos. La plaza aún olía a ceniza, a carne consagrada, a clímax hecho fuego. No quedó cuerpo, no quedó cruz, pero algo sí quedó: una mancha, ovalada, viva, en el centro exacto donde las llamas habían envuelto a Lía. Mateo fue el primero en acercarse, no como sacerdote, no como profeta, como hombre que temblaba ante lo imposible. Se arrodilló, metió las manos en la ceniza caliente, y sintió que algo latía. No era un hueso, no era ceniza, era piel. Lo desenterró con cuidado. Era un fragmento de carne endurecida por el fuego, pero al abrirse, se desplegó como una flor, y en su interior, una hoja, no escrita, sangrada. Las palabras estaban hechas de algo espeso. No era tinta, tampoco sangre común. Era como si el orgasmo final de Lía se hubiese convertido en revelación líquida. Mateo leyó en voz baja, pero todos lo escucharon. Yo no morí, me derramé, y cada gemido de ustedes será una sílaba nueva en este evangelio que aún no termina. Esa noche, nadie habló, nadie predicó, solo se tocaban, en silencio, como quien no ora, sino espera ser escrito por dentro. Estrella lloró, no por tristeza, sino porque entendió lo que venía. El tercer evangelio no se leerá, se parirá, y Mateo soñó con Lía.
desnuda, envuelta en luz dorada, no como mártir, sino como Madre Divina. Ella le acarició el vientre, pero no el suyo, el de él. Lo sembré en ti, le susurró. Una revelación que no cabe en papel. Un hijo que nacerá sin cuerpo, pero con palabras calientes. Al despertar, Mateo se tocó el estómago. Estaba temblando, húmedo, y una gota roja cayó desde su ombligo. En la pared, apareció una nueva línea, escrita con vapor. El evangelio final se escribirá en gemidos. Y tú serás el escriba con carne de vientre. T14. El vientre que escribía versículos mientras dormía. Hay profetas que predican con palabras. Y otros que sangran escrituras desde adentro. Desde la muerte de Elías, nadie volvió a dormir igual. Las noches ya no eran descanso. Eran vientres abiertos. Campos fértiles donde la revelación gemía desde los poros. Mateo era el primero. Cada vez que cerraba los ojos, su cuerpo se arqueaba como en parto. No había dolor, solo palabras calientes saliendo del ombligo. Estrella, al velar su sueño, lo vio convulsionar suavemente, como si su piel se estuviera imprimiendo desde dentro. Y entonces ocurrió la primera escritura onírica. Mateo se despertó con las sábanas mojadas, no por sudor, sino por un líquido espeso, blanco-rojo, que formaba letras sobre la tela. Bienaventurados los que se entregan dormidos, porque en sus cuerpos el verbo se hace gemido. No fue el único. Al día siguiente, otras mujeres llegaron al templo de la carne que redime. Llevaban marcas en la espalda, palabras escritas en ronchas suaves. Otras, con versos en los senos. Una incluso tenía tatuado en el interior de sus muslos la frase: el placer es memoria, la fe es piel que recuerda. Comenzaron a llamar a este fenómeno la liturgia somática. Ya no era necesario predicar, solo dormir, tocar, soñar y despertar mojados de revelación. Pero en Roma, el Vaticano ardía. Los informes eran cada vez más absurdos para los racionales, pero más reales para los que alguna vez temblaron por dentro. El cardenal Montari, ahora viejo y débil, supo que su poder estaba muriendo. La palabra ya no se imprime en papel, se derrama en carne viva. Entonces, en un acto desesperado, el cónclave secreto se reunió y eligió a un nuevo líder. No por fe, sino por fobia. Alguien que no temía al fuego, porque había nacido en él. Un hombre sin historia, sin cuerpo. Un papa diseñado para destruir la carne con carne. Su nombre era Inocencio XIII, pero su verdadero título sería el antiprofeta de la pureza. Y su primer edicto: la carne que predica será azotada. La fe que gime será silenciada. Y el vientre que escribe será sellado. T15. La palabra se hizo carne y gemía. La revelación final no fue un texto. Fue un cuerpo que ardía y respiraba, como un versículo vivo. Mateo no gritó, no rezó, solo temblaba. Su vientre era un altar cerrado por siglos. Y ahora se abría con el ritmo de una profecía encarnada. Estrella sostenía sus manos. Mujeres desnudas rodeaban la cama. Todos sabían que no era un nacimiento biológico. Era una epifanía hecha carne. Y en el aire, un olor imposible. Mezcla de sangre, incienso y leche celestial. ¿Qué están haciendo?, susurró alguien. Mateo jadeó, con los ojos en blanco. No es un niño, no es un demonio, es el verbo, antes de ser traducido. El cuerpo que emergió de su vientre no lloraba, gemía, cantaba, temblaba. Era humano, pero sin género, sin edad. Su piel estaba cubierta de letras que se movían como lava viva. Y al abrir los ojos, habló sin boca. Soy lo que él quiso escribir, pero no se atrevió a sentir. Las mujeres cayeron de rodillas, no por adoración, por estremecimiento, porque cada palabra que el ser pronunciaba se imprimía en su piel. Una de ellas gimió, y en su omóplato apareció: el placer no es pecado, es lenguaje directo con el Creador. Entonces, entraron los hombres del Vaticano, vestidos de blanco, armados con Biblias selladas y hostias como cuchillas. El nuevo Papa, Inocencio XIII, caminó hasta el centro, y al ver al ser nacido de Mateo, retrocedió. ¿Qué eres? La criatura se acercó, le susurró al oído, y el Papa eyaculó lágrimas. Cayó de rodillas, y dijo una sola frase: no puedo quemarlo, porque esto soy yo, antes de que me enseñaran a odiar mi cuerpo. El ser extendió los brazos, y todos los evangelios ardieron en el aire.
Las páginas se deshicieron. Las Biblias se derritieron. Y sobre el mármol surgió una frase nueva, jamás antes escrita. La palabra se hizo carne. Y cuando gime, Dios contesta. No hubo guerra. No hubo juicio. Solo silencio. Y placer compartido. Y en el último aliento de Mateo, el ser le susurró. Ya no necesito ser leído. Soy sentido. Y así terminó la escritura. No con un punto, sino con un gemido, que aún hoy flota en las paredes de aquellos que se atreven a tocar su fe.